¿En qué consiste la vida cristiana? A veces, hermanos, perdemos de vista esto. ¿En qué consiste la vida cristiana? Cuando confrontamos, por ejemplo, a algún joven estudiante universitario, yo, como ustedes saben, me muevo bastante en el mundo universitario y a veces encontramos en la vida universitaria jóvenes que pierden de vista a qué van a la universidad o por qué son universitarios, ¿no? Hay jóvenes que empiezan con mucho entusiasmo la universidad, ilusionados en sacar una profesión, en formarse a nivel profesional, pero empieza el quehacer y empieza el andar dentro de la universidad y empiezan a hacer amistades y de pronto empiezan a flaquear en los estudios. Empiezan a descuidar el por qué es universitario. Pierde de vista cuál es el horizonte o cuál es la razón de ser universitario. Y se dedican a otras cosas, a salir a pasear con los amigos, a jugar, a hacer cualquier otra cosa menos a estudiar. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque a veces, si eso lo extrapolamos a la vida cristiana, a veces el joven cristiano, a veces la señorita cristiana pierde de vista en qué consiste la vida cristiana y ha comenzado el deambular por este mundo como cristiano y a lo mejor honestamente, pero en ese trajinar diario de la vida pierde de vista del por qué es cristiano. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a ver en qué consiste la vida cristiana. Yo sé que muchos ya lo sabemos, pero vale la pena recordar. Vamos a tener un pasaje básico en Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. Versículos 17 al 21. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice: esto digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, ya no anden como las otras personas, dice, ¿no? Hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, nuestra vida tiene que ser diferente a la del mundo. Ya no podemos vivir como todos viven. Nuestras prioridades tienen que ser diferentes. Nuestra visión de la vida tiene que ser diferente. Ya no puede ser igual nuestra visión de la vida como la de alguien que no conoce al Señor. ¿Sabe cuál es el pensamiento de la juventud actual, de la generación actual? De la generación que no conoce al Señor. ¿Sabe cuál es el pensamiento? Vivir una vida libre. Vivir una vida libre. El joven de hoy, hermano, su mente está en cambiar de pareja. Su mente está en no formalizar una relación y peor aún, no llegar al matrimonio.
El joven de ahora que no conoce al Señor no aspira a tener una familia, ni soñar en tener hijos. ¿Saben qué aspira el joven de hoy? En divertirse, en jugar con las emociones. Y ¿sabe qué? Algo muy curioso, viajar. Usted pregúntele a cualquier joven moderno, su razón de ser, de trabajar, es viajar, conocer el mundo, salir, viajar. No está pensando nada en lo que respecta a la palabra del Señor, que es cuidarse de las malas acciones, vivir una vida en obediencia al Señor. No, el joven actual no está pensando en eso. Pero la vida cristiana dice: ya no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. La persona que es creyente, pues, hermanos, tendrá que andar por esta vida, aunque no es de este mundo, tendrá que andar, pero conforme a los principios, a los preceptos establecidos en la palabra de Dios. Su forma de ver la vida tiene que ser distinta. Por eso es que esta noche, hermanos, vamos a estudiar en qué consiste la vida cristiana, para que podamos vivirla no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La vida cristiana, hermanos, en primer lugar, consiste no solamente en conocer al Señor, sino también en ser conocidos por Él. ¿Cómo? Va a decir usted. No solamente nosotros tenemos que conocer a Dios, sino que Él nos tiene que conocer a nosotros. Dios tiene que conocerte a ti. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, porque yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Está el Señor Jesús diciendo que es importante que Él nos conozca a nosotros, que Él sepa quiénes somos nosotros, con nombre y apellido, Él sepa quiénes somos nosotros. ¿Sabe? Muchas personas conocen acerca de Dios. Muchas personas conocen de teología, conocen de doctrina, pero la vida cristiana, hermano, no consiste solamente en conocer de Dios, sino que seamos conocidos por Él por medio de confesar a Jesús, obviamente, como nuestro Salvador y Señor. Somos conocidos, ¿sabe en qué momento? ¿En qué momento Dios nos conoce a nosotros? En el momento en que somos adoptados como hijos. En ese momento. La Biblia dice que somos nosotros adoptados como hijos por medio de la fe. ¿Y qué padre pues no conoce a su hijo? Y si es su hijo adoptivo, ¿qué padre no conoce a su hijo adoptivo? Si él lo está adoptando, lo conoce, evidentemente. Y sabemos lo que dice San Juan 1:12. A ver, ¿qué dice San Juan 1:12? De memoria, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador,
El Señor los adopta como hijos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, la vida cristiana consiste no solamente en conocer al Señor, sino que el Señor nos conoce a nosotros. En segundo lugar, la vida cristiana consiste en la seguridad de la salvación y la vida eterna. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este, hermano, es el apóstol Pablo y es una persona convencida de su fe. Está seguro de su salvación. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Está seguro de su salvación porque él sabe en quién ha creído. Y esa parte, hermano, es la que nosotros debemos ejercitar, la seguridad de nuestra salvación. Si yo le pregunto a usted, hermano, a cualquiera de los que están acá esta noche, si yo le pregunto, si usted muere, digamos esta noche, ¿a dónde se va usted? ¿Usted está seguro en el Señor? ¿Usted siente una seguridad de la salvación en su vida? Muchas personas, hermanos, dicen ser cristianos, pero cuando se les confronta sobre su seguridad de salvación, no saben qué responder. Mucha gente se escuda diciendo, no, eso nadie lo sabe, eso solo lo sabe Dios. Otros dicen, Dios lo va a decidir cuando yo me muera. Y en lugar de seguridad, ¿saben qué tiene? Incertidumbre. Tiene incertidumbre porque no está ejercitando una vida cristiana para decir, el morir es ganancia. ¿Usted estaría dispuesto o realmente convencido de decir hoy, en este momento, morir es ganancia? Eso, hermano, es seguridad de salvación. Porque si yo me muero hoy, voy a estar con Cristo porque Él me lo ha prometido y yo lo creo. Eso, hermano, es seguridad de salvación. Morir es ganancia. Entonces, la vida cristiana, hermano, también consiste en estar seguro de esa verdad, de las promesas del Señor, porque el Señor cumple sus promesas. Yo he creído en Él y si un día muero, Él me va a levantar y me va a resucitar. Morir es ganancia. Entonces sí podemos, hermano, tener esa seguridad de salvación, como lo dice el mismo Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué cosa? Serás salvo. No dice, hermano, en este pasaje, no dice, tal vez vas a ser salvo, posiblemente vas a ser salvo, quizás seas salvo. No dice eso. ¿Qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Hermano, es contundente la palabra. Dice, serás salvo si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Entonces, esa seguridad, hermano, es la que el creyente debe ejercitar en su vida. En tercer lugar, la vida cristiana, hermanos, consiste en morir cada día a nosotros mismos
Y esta es la parte tal vez más difícil, ¿no? Morir a nosotros mismos y vivir para agradar a Dios. Veamos lo que dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice de esta manera: y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parece algo irracional, ¿no? Pero es la verdad, es la realidad de lo que Dios quiere de nosotros. Vivir la vida cristiana, hermano, significa morir cada día a nosotros mismos. Morir a lo que nosotros somos. Morir a nuestra vieja naturaleza. Morir a nuestros malos deseos. Morir a nuestros malos pensamientos. Morir a nuestra antigua forma de ser. El apóstol Pablo lo expresa muy bien cuando él habla de su propia vida como cristiano y como un siervo del Señor. Es un versículo que me gusta mucho, está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Miren qué interesante. Esto lo está diciendo una persona que está viva. Una persona que goza de buena salud incluso. Pero dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo está diciendo en un lenguaje figurado, pero expresa exactamente, hermano, lo que representa la vida cristiana. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí quiero hacer un hincapié en algo muy importante. La segunda parte de este versículo dice: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, no está el apóstol Pablo escapándose de la vida secular. En este caso, no está escapándose él de la vida secular. Es decir, hermano, ¿cómo puedo yo vivir esa vida cristiana si todos los días tengo que subir al micro, tengo que ir a mi trabajo, tengo que ir a estudiar, tengo problemas con mi vecino, tengo problemas? O sea, hay una vida diaria, ¿sí? Hay una vida diaria. Entonces, tal vez uno se puede preguntar, ¿cómo pues yo puedo vivir esa vida cristiana si cada día tengo un problema tras problema tras problema de situaciones? Tentaciones, problemas, dificultades. Hay un día a día, ¿no es cierto? Pero Pablo no está diciendo que nosotros nos vamos a aislar del mundo. Dice, lo que ahora vivo en la carne, es decir, mis estudios, mi trabajo, mi familia, lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde está la diferencia? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En un resumen bien corto. La vida cristiana significa morir cada día a lo que nosotros quisiéramos hacer. Por ejemplo, si yo estaba acostumbrado a ir por la vida mintiendo, engañando, voy a seguir en esta vida, pero voy a dejar de mentir, voy a dejar de engañar. Si yo estaba acostumbrado en esta vida, hermano, a hablar malas palabras, yo sigo viviendo, pero voy a dejar de hablar malas palabras porque sabemos que eso no agrada al Señor. Si yo andaba por la vida teniendo una enamorada, después otra enamorada y después otra,
no tomando en serio ninguna relación sentimental, pues ya tengo que dejar de lado eso, porque eso no agrada al Señor. Y así, si yo andaba por la vida, hermano, vistiéndome de formas indecorosas, yo sigo en este mundo, pero ya no puedo continuar vistiéndome de forma indecorosa, de una manera que no honre el nombre de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no vivo como yo quisiera seguir haciendo, sino que el Señor hace que yo viva de una manera diferente. Por eso siempre decimos, hermano, si usted no ha cambiado nada de antes de haber conocido al Señor, ahora que conoce a Cristo Jesús, si usted no ha cambiado nada, alerta. Si usted sigue en los mismos vicios, si usted sigue viviendo de la misma forma, si usted sigue engañando, si usted sigue cambiando de enamorado, de enamorada como si nada, si usted no tiene, hermano, un caminar por esta vida en el temor de Dios, alerta. A lo mejor usted no es un verdadero cristiano. Porque lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermano, es una decisión diaria de nosotros hacer morir de nuestra vida lo que no agrada al Señor. Hacer morir en nosotros lo que no agrada al Señor. Veamos lo que dice más adelante en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7. Mire qué interesante, el mismo Pablo en esta oportunidad escribiendo a los colosenses dice, haced morir, otra vez habla de morir, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahí detalla varias cosas. Por ejemplo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Mire, aquí está hablando justamente de lo que mencionábamos hace ratito. De los jóvenes que están cambiando de pareja, que no toman en serio una relación formal, no, que quieren andar por la vida viviendo de forma desenfrenada, dice, hagan morir en ustedes estas cosas, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Y es lo que está actualmente, hermano, de moda entre la juventud, las pasiones desordenadas. Ahora ya se ven los amigos con derecho, ¿verdad? Los amigos con derecho, las fiestas donde uno puede cambiar de pareja, es algo normal en la vida mundana, en la vida secular. Hermano, que un joven esté cambiando de pareja hasta en la misma noche, están cambiando de pareja. ¿Y qué son esos? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora escuche esto, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, Pablo les está diciendo, en todos esos tipos de pasiones, muchos de ustedes estuvieron en eso. Pero ahora ya no, ahora ya conocen al Señor, por eso dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Se da cuenta? Y esto va perfectamente en concordancia con lo que leímos antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá dice, hagan morir lo terrenal. Y esa es la parte dura, hermanos, de la vida cristiana. A ver, si vamos repasando, ¿en qué consiste la vida cristiana? Hemos visto ya 3 puntos, 3 aspectos. ¿Cuál era el primero? Primer aspecto, no solamente conocer al Señor, sino también ser conocidos por Él. Dios nos conoce.
Número 2, la seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna. Estar seguro de que somos creyentes. Si alguien duda que es un hijo de Dios, hermano, algo anda mal. Si alguien está dudando de que Cristo es su Salvador, de que Cristo tiene el poder para resucitarle un día, el día que usted muera, hermano, algo anda mal. Seguridad de salvación y vida eterna. Número 3, hacer morir en nosotros la vida antigua. Hacer morir en nosotros las cosas antiguas, lo que antes hacíamos. Número 4, la vida cristiana consiste en amar como Él nos amó. Primera de Juan, capítulo 4, vamos allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice de esta forma: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La vida cristiana, hermano, consiste en amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros. Si amamos, hermano, así como Dios nos amó, ese amor se pone en acción por medio de buenas obras. Por medio de buenas obras. El amor a Dios hace que nosotros hagamos muchas cosas que agradan a nuestro Señor. Las buenas obras. Veamos lo que dice Tito 3:8. Un poquito antes, libro de Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Escuche bien esto: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Resalte en su Biblia esa parte. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Dice los que creen en Dios, los cristianos. Que los cristianos procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, hermano, la vida cristiana consiste en amar así como Dios nos ha amado. Amar al prójimo. No es tarea fácil, es difícil amar al prójimo, así como Dios nos ha amado. Y finalmente, hermanos, la vida cristiana consiste en predicar a otros el evangelio. Mateo capítulo 28. Pasaje muy conocido, Mateo 28, versículos 18 y 19. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Saben, hermanos, usted y yo somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué somos cristianos? Porque alguien alguna vez nos predicó el evangelio. Alguna vez. Y yo le pregunto uno por uno, seguramente que todos tenemos en nuestro recuerdo alguien que nos habló del evangelio, alguien que nos predicó o alguien que nos invitó a la iglesia. Es decir,
Alguien, hermano, y escuche bien eso, alguien tuvo que ser obediente al Señor, al llamado de Dios para predicar el evangelio. Alguien tuvo que ser obediente. Y esa es la parte, hermano, que ahora nos toca a nosotros. ¿Quién te habló de Dios a ti la primera vez? ¿Quién te habló? A lo mejor esa persona ni sospechaba que vos ibas a conocer al Señor, que ibas a entregar tu vida a Cristo. A lo mejor esa persona ni sospechaba, pero esa persona decidió obedecer el mandamiento del Señor. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. Ser obediente al Señor, hermano, de predicar la palabra, el evangelio de la salvación a toda criatura. Pero para que eso ocurra, hermano, tiene que haber gente obediente al llamado. Entonces, la vida cristiana consiste en eso. ¿Quién fue la primera persona que te invitó a la iglesia? A lo mejor esa persona no tenía tantos versículos de memoria. A lo mejor esa persona no tenía tantas herramientas teológicas para hablarte apropiadamente del evangelio, pero decidió invitarte a la iglesia. Y en la iglesia has venido a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el consejo de Dios y finalmente te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida al Señor. Entonces, alguien, hermano, ha tenido que ser obediente al llamado. Entonces, la vida cristiana consiste en que nosotros también, así como alguien nos habló un día de Dios, nosotros tenemos que seguir eso. Hablar del evangelio a otras personas, testificar a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De invitar a alguien que venga a la iglesia a escuchar el evangelio, a escuchar la palabra de Dios. Hacemos la obra, hermano. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes y en eso, hermano, realmente consiste la vida cristiana. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga a todos, hermanos, creyentes, para vivir, para hacer morir lo terrenal, para dejar las cosas viejas, para predicar el evangelio a toda criatura y continuar haciendo la obra. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, gracias por esta noche. Gracias por darnos tu palabra, consejo eterno, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tenemos esta seguridad de la salvación, porque es una promesa que nos hace, Señor. Gracias porque en ti hemos confiado y estamos seguros que un día, cuando ya dejemos este mundo, podremos gozar de tu presencia, Señor, porque así tú lo has prometido. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser hijos fieles, verdaderos creyentes, que podamos amar al prójimo, servir al prójimo y también predicar el evangelio a toda criatura. Utilízanos, Señor, como herramientas en tus manos con este propósito. Te lo pedimos, Señor, y damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar.